Padre, te damos gracias esta noche por permitirnos estar una vez más en el discipulado de la zona 6. Bendecimos hoy el hogar, Señor, que nos abre las puertas para poder venir a dar tu palabra. Bendecimos a los que vinieron hoy por primera vez, por segunda vez. Te pedimos, Señor, que la palabra del día de hoy sea una respuesta, Señor, para los corazones de cada uno de nosotros y de los que van a escuchar esta grabación. Hoy te pedimos, Señor, sabiduría, te pedimos que tomes el control tú de este lugar, Señor, y que podamos salir edificados con una palabra que conforte nuestro espíritu y nuestra alma para poder seguir adelante, Señor, en el ministerio y en nuestras familias y en nuestro trabajo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Fíjense, hermanos, de que conste que voy a hablar de la época no de Navidad, no estoy hablando de eso, estoy hablando del final de un año, de eso estoy hablando. ¿Y cuántos ya a esta época, a este tiempo ya están cansados de estar trabajando? Amén. 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 Sí, se cansa uno. Si uno es de carne y hueso, pues si no se han dado cuenta. Yo tengo un parecido a un ángel, pero no, soy de carne y hueso y también me canso, ¿verdad? Entonces a esta época ya está ahí, ¿cuándo van a ser las vacaciones? ¿Cuándo van a ser las vacaciones? Pero porque usted ya está cansado de un ciclo, de un tiempo, de una temporada. Y para todos es necesario tomar un descanso. Pero hoy no les vengo a hablar del descanso, sino que les vengo a hablar de una situación que está pasando Timoteo. Timoteo fue un varón que Pablo envió y Pablo también preparó para poder expandir el evangelio. Pero fíjense que Timoteo tiene una peculiaridad en este momento. Está Pablo en el primer capítulo de 2 Corintios, y Pablo está orando por Timoteo. Y sabe perfectamente que Timoteo está pasando un momento difícil. ¿Cuántos han pasado un momento difícil espiritualmente? Todos, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes en algún momento que quieren tirar, los que tienen un ministerio quieren tirar el ministerio? ¿No les ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado que ves que yo quiero tirar la toalla, pues. Porque uno se prepara tanto, uno ve y de repente uno quisiera, porque el anhelo del corazón de Dios, y creo que debería ser el anhelo de todos los pastores, es ver que las ovejas que están asistiendo están teniendo un crecimiento. Que están saliendo adelante. Entonces hay veces que cuando uno no ve eso, uno se frustra, uno entra en una etapa difícil, porque uno quisiera verlos bien, porque al final de cuentas uno como pastor termina viéndolos a ustedes como sus hijos, pues, o sea, como la gente que Dios está permitiendo que llegue a su iglesia para que uno cuide de ellos a través de la palabra, los edifique, y claro, el que da el mejor cuidado y la cobertura y todo es el Señor. Pero el Señor pone a los ministros para que pueda cuidar de las ovejas que le pertenecen a Él. Ahora, en este caso está Timoteo, está Pablo con Timoteo, y Pablo visita a Timoteo porque sabe que Timoteo está pasando una situación difícil. Entonces, ¿a cuántos de los que estamos aquí han necesitado algún día que alguien ore por ustedes? Amén. Todos necesitamos que alguien ore por nosotros. Claro, usted tiene su vida espiritual, su relación con Dios en su casa, en su habitación, eso está claro. Pero en algún momento usted necesita que Dios use un vaso para que usted pueda ser bendecido. Entonces, el día de hoy, hermanos, yo reconozco, y porque les quiero contar que el lunes anduve en un taller de solo para pastores. Y les digo que era solo para pastores porque nos dieron una gran paleteada y jaboneada, ¿verdad? Y el pastor que llegó, que venía de Estados Unidos, nos dijo: yo no les vengo a decir qué tienen que hacer para que pasen algunas cosas, dijo. No, yo les vengo a decir por qué, dijo, no están pasando algunas cosas en nuestras congregaciones. Fíjense, yo eso desde que dijo así, desde el primero, dije: aquí nos vamos a salir bien jaboneados. Y así fue. Entonces a mí me sirvió mucho para darme cuenta del montón de errores que he estado cometiendo. Y gloria a Dios por eso. Porque yo sigo siendo un ser humano normal como ustedes, que se cansa, que se frustra, que en ocasiones está un poco triste, que a veces está alegre. Pero el tema del día de hoy es muy importante.
Porque el tema del día de hoy se llama el doble ánimo. ¿Cuántos han tenido doble ánimo? Doble ánimo es que usted un día está feliz en la iglesia, gloria a Dios, y el lunes, usted el domingo tenía fe y el lunes tiene fu. No quiere saber nada. Pero porque usted creyó el domingo, porque el lunes le iban a dar una respuesta de algo y no se la dieron. Entonces usted viene y cambia su decisión. Está cambiando la actitud que usted tenía. Entonces, todos hemos sido afectados por eso. Todos hemos sido afectados por eso. Entonces, el doble ánimo, hermanos, es que usted está dividido en dos situaciones distintas. Pero el problema es el siguiente. El problema es que cuando hay doble ánimo, es porque hay emociones que están gobernando nuestra vida. Entonces usted le dan una buena noticia y usted se alegra. Le dan una... Si yo le digo ahorita, mire, se murió Chespirito. Ay, empieza usted a... Empieza a querer imitarlo, ¿va? Para recordarse de él. Hermanos, y los varones me van a decir, ¿cuántos se alegran cuando gana su equipo? ¿Cuántos se alegran? No, hombre, yo sé que son carnales también, no quieren esconderlo. Yo sé que sí. Nos alegramos cuando gana nuestro equipo, de nuestra preferencia. Y peor si pierde contra el rival, el directo, la gana uno. Pero uno se empieza a darse cuenta. Yo empecé a reflexionar mucho de este tema y le estoy poniendo tal vez un ejemplo muy burdo. Pero ya llevarlo a una cosa espiritual, ya es un tema muy distinto y muy complejo. Entonces, el tema es que nosotros estamos claudicando, nosotros estamos cayendo constantemente espiritualmente. Y eso no nos permite a nosotros alcanzar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque Dios quiere, ¿cuántos saben que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros? Amén. Dios quiere hacer cosas grandes. El que me diga, no, fíjate que el Señor a mí, es que yo prefiero tener un perfil bajo porque no, hombre, no. El Señor nos quiere usar a nosotros en gran manera, y claro, de acuerdo a nuestras capacidades, y ahí porque a uno se les dio un don, un talento, 2 talentos, 10 talentos, a todos se nos dio diferente. Pero lo importante es que usted rinda con la capacidad que el Señor le está dando. El problema es que nosotros tropezamos porque las emociones de nosotros gobiernan nuestra vida espiritual. Y ese es un problema. Entonces, está Pablo con Timoteo y le está hablando y le dice, mira, yo me he acordado de ti en mis oraciones. ¿Cuántos quieren que el pastor o el líder se acuerde de ustedes en las oraciones? Es importante, hermanos. Fíjense que saben que aprendí yo este lunes, que el pastor, yo soy un simple ser humano, pero Dios delegó sobre mí una autoridad. Entonces, pero esa autoridad que fue delegada trae consigo responsabilidad. Entonces yo entendí, a mí no me hablaron de la autoridad el lunes, a mí me hablaron de la responsabilidad que tiene un pastor. Entonces no me hablaron, usted siéntase muy salsa y no. A nosotros nos dijeron qué responsabilidad tenemos nosotros sobre ustedes o de ustedes. Entonces, por eso ese tema brotó a mi vida, porque es importante. Yo oro por ustedes. Sí, eso sí, yo cuando dijo, usted tiene que orar por su congregación, yo me sentí tranquilo, porque yo sí oro por ustedes. Ténganlo por seguro que yo sí oro por ustedes. Oro por la iglesia en general. Entonces, agarro nombre por nombre, apellido por apellido y familia por familia. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Me sentí bien. Pero en algún momento, cuando el hermano empezó a hablar y dijo, porque Pablo viene, y aquí viene en el verso 6, quiero que leamos, y le dice Pablo a Timoteo, le dice, vengo a ti, le dice, pero quiero que por la imposición de mis manos, dice, tú avives el fuego del don de Dios que está en ti. Le dice Pablo a Timoteo. Entonces aquí vamos a empezar a analizar. Entonces podemos darnos cuenta de que Timoteo tiene una situación espiritual baja. Porque Pablo le está diciendo, aviva el fuego que hay en ti. Quiere decir que lo tenía un poco apagado. Por eso les decía, espiritualmente nosotros pasamos diferentes etapas.
Cuando alguien llega a la iglesia por primera vez y viene del mundo y todo lo que ustedes quieran, él empieza una etapa espiritual con Dios que debe de ir paso a paso, y nosotros debemos de ser los que los guiamos a ellos en esa vida espiritual. Usted no puede hacer que un bebé espiritual empiece a entender el mundo espiritual de primas a primeras. Si alguien nuevo viene y empieza a manifestarse un demonio en una persona, va a salir corriendo, porque no está preparado en su espíritu ni con doctrina, no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, hermanos, ustedes ya tienen, todos nosotros de aquí tenemos un nivel distinto espiritual. No estoy diciendo que el suyo sea menos o que el mío sea más, eso no estoy diciendo. Todos tenemos un nivel espiritual distinto. Ahora, la primera cosa, ¿cómo alimentamos nosotros? ¿Cómo nos alimentamos o qué hacemos para alimentar el espíritu? Alguien me va a decir, bueno, yo no falto los domingos. Y eso está bien, no faltar los domingos. ¿Por qué? Porque, hermanos, es bueno ir los domingos, porque usted va a recargar fuerzas, usted va a escuchar una palabra, usted va a alabar a Dios, usted va a darle a Dios lo que le pertenece a Él. Pero adicional al día domingo y adicional a estos días miércoles, ¿qué más hace usted para avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios adentro de usted? Y ahí es donde entran las emociones. Porque usted aquí lo tengo bien sentadito ahorita. Y le estoy transmitiendo el mensaje de parte de Dios. Y usted está atento y primero Dios está poniendo atención y todo. Pero ¿qué pasa cuando usted se va a su casa? Entonces ahí es donde nosotros debemos de aprender a manejar las emociones, que son las que nos llevan a estar un momento alegre, un momento difícil, un momento contento, un momento duro, un momento amargado, otro momento feliz. Y se los he dicho muchas veces, hay gente que cree que comprándose cosas o comiendo cosas o haciendo cosas va a poder solucionar o solventar su vida espiritual. Yo me acuerdo que cuando yo terminé con mi novia, me decían todos, vos vamos al cine, vamos a discotequear, vamos aquí. No. Yo de repente asistí a algunas actividades, pero cuando regresaba estaba exactamente igual que como me fui. Porque yo no estaba sanando, y se los he explicado, no estaba sanando el verdadero problema, que era el del alma. No era problema físico, yo no tenía problema físico, yo tenía un problema del alma. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Pablo le está diciendo a Timoteo, por la imposición de mis manos, yo quiero que tú avives el fuego del don de Dios, dice, que está en ti. Es decir, que Timoteo sí lo tenía. Fíjense que aquí le estoy hablando a personas que son perseverantes en la iglesia. No le estoy hablando, no, aquí esto no es un tema evangelístico. Este es un tema para los que hemos dado 1 o 2 pasos en el evangelio. Porque entonces, hermano, yo entendí que yo como pastor, perdóneme, pero yo tengo que estar firme. Yo no puedo darme el lujo de decir, ay, no, hermanos, miren, me voy a tomar 2 meses de vacaciones porque me siento en depresión. Déjeme descansar un poco. ¿Y qué van a hacer? ¿Y las ovejas qué van a hacer? Imagínense usted que usted va guiando a un grupo de turistas en un lugar y de repente le dice, miren, sigan ustedes, yo estoy cansado y los alcanzo. No, hombre, si usted es el que va guiando, usted no puede pararse. Si usted se para, ustedes se paran. Yo no voy a seguir caminando en un lugar que no conozco. Y esa es una de las responsabilidades mías. Si yo me detengo, ustedes se detienen. Mire qué importante, y usted debe estar diciendo ahorita, gloria a Dios que le hablaron al hermano porque yo sabía que se lo tenían que decir un día. Tenga misericordia, mismo. Pero mire. ¿Cuál fue el versículo? Porque no lo encontramos. 2 Timoteo capítulo 1. 6 y 7. Entonces, hermanos, yo no puedo detenerme, ni puedo claudicar, ni puedo sentarme a tomar un descanso, porque hay gente que viene detrás de mí esperando una palabra, esperando un crecimiento espiritual, esperando, porque díganme ustedes algún día han esperado que llegue a imponerle manos a ustedes.
Sí, ¿verdad? Yo sí. Sí, ¿verdad? Sean sinceros. No claudiquen. Sí, hermano. Porque no es la figura del hombre. No es la figura del hombre la que uno busca. Pero usted sí necesita que su pastor de vez en cuando llegue a abrazarlo, llegue a ponerle las manos y le dé una palabra de parte del corazón de Dios. Sí lo necesita. Claro, Dios puede usar a la profeta, puede usar a un diácono y lo va a usar de la misma manera. Porque aquí Dios usa a quien quiere. Pero a lo que me estoy refiriendo es de que un pastor no puede solo guiar. Vengan, sigan. Y no puede venir como lo que está haciendo Pablo con Timoteo y le está diciendo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces yo tengo que venir con ustedes y decirles, hermano, siga adelante. Yo estoy con usted. Estamos clamando juntos. Oremos. Entonces, yo quiero de aquí en adelante que si usted tiene una preocupación así, sea hermano o hermana, si es hermana y usted considera que el tema que usted va a tratar tiene mucha privacidad y no es necesario que yo lo sepa, vaya con la hermana Janet. Pero si no, venga conmigo. Y ¿saben qué ha hecho falta? Que ustedes me pongan más chance. ¿En qué sentido? Cuando termine la iglesia, acérquense a mí si ustedes necesitan que yo los escuche o que me digan, mira, ora por mí, solo ora, o simplemente solo escucharme. Entonces, yo quiero que esa barrera, que si yo la puse les pido disculpas, o si fue puesta por alguien, la rompamos. Porque aquí Pablo está viniendo con su siervo a decirle, a exhortarle. Y Pablo le dice en el 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, le dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos estuvieron en la prédica que le determinamos ungidos para vencer? Amén. Después el siguiente domingo predicamos del amor, ¿se acuerdan? Y quedó pendiente el tema del dominio propio, que es al cual yo me quiero enfocar el día de hoy. Entonces, miren hermanos, la palabra cobardía en otras versiones no dice cobardía. En algunas versiones la señala como inseguridad, la señala como desánimo, como quien dice Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de desánimo, o no nos ha dado un espíritu de temor, también se traduce como temor, sino de poder, de amor. Y de último, en algunas versiones no ponen dominio propio, sino que ponen templanza. Y entonces yo empecé a investigar más de qué era lo que el Señor quería hablarnos. Entonces Timoteo está sirviéndole a la iglesia, pero tiene un bajón espiritual. Timoteo ahorita tiene un bajón espiritual en esos versículos. Y Pablo está haciendo el instrumento. Y fíjense lo importante que es. Pablo dice, porque yo no he cesado de orar por ti en mis oraciones. ¿Quién mandó entonces a Pablo a fortalecer a Timoteo? Dios. Porque Pablo oraba por Timoteo y Dios le dijo, tenés que ir con Timoteo, porque está pasando un momento difícil. Y yo le pido al Señor eso. Le pido al Señor que me revele quién de mis ovejas necesita una palabra en ese momento. Yo lo pido. Y usted también clame, hermanos, dígale, Dios mío, por favor, háblale al pastor. Usted tiene que, ¿cuántos oran por mí? Amén. Bueno. Tremendo, ¿no? Calladito, pero. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque ustedes, mientras ustedes permanezcan en el León de Judá, la responsabilidad mía es de usted hacerlo crecer. Esa es mi responsabilidad, hacerlo crecer. Si usted ha hecho un enanito, entonces yo lo tengo que hacer crecer. Y como está de moda el chapulín colorado, no es de que yo le dé una chiquitolina y... Porque en algunas iglesias les dan chiquitolina. Llega un varón bien usado por el Señor y lo bajan. En lugar de tener el discernimiento de usarlo de la manera adecuada. Entonces, hasta eso miren, esa es una de las responsabilidades que me dieron. Usted tiene que discernir quién tiene dones y usted los tiene que ubicar en donde se van a sentir bien.
Eso creo que algún día lo prediqué. Que usted tiene que trabajar en el ministerio en donde usted se sienta bien. Porque a algunos les da temor hablar por micrófono. Y yo lo pongo, va a estar temblándole las piernas y no va a decir nada. ¿Me entienden? Incluso se acuerdan de una hermana que era mi amiga. Ella me decía, a mí, déjame los niños. A mí no me pongas a orar. No, me dijo. Yo tengo pánico. Imagínense, de repente la ponemos y se desmaya. No. Entonces, necesitamos trabajar en el área en donde nos sintamos bien. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, el dominio propio. La palabra lo dice. Tener dominio de nuestras acciones. ¿Cuántos cuando sienten un enojo así, que se les... Hay gente que dice, es que a mí se me empieza a calentar la cabeza. Dice, vaya a meterla a la pila. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene ira, dice las peores cosas. ¿Por qué creen ustedes que la palabra dice, airaos pero no pequéis? Usted se puede enojar, enójese si quiere, pero no peque. ¿Y qué es eso? Cuando están enojados, a veces uno dice cosas que no tiene que decir. Y las dice. Y usted hiere a la persona, pero ya lo dijo. Y después usted dice, mira, perdona, no, pero ya lo dijiste. Y es cierto, ya lo dijo. Ya lo dijo, pero ¿qué lo provocó? La ira, porque usted tiene que aprender a tener dominio sobre usted. O sea, usted tiene que tener dominio sobre usted. Ahora, ahí están metidas las emociones, hermano. Ahí están metidas las emociones, es lo que yo le digo. O sea, si usted, perdóneme, pero si a usted le toca, por ejemplo, orar por las ofrendas el domingo, y a usted se le atravesó el primo del Gadareno en la carretera, y usted lo empezó a maltratar, y le toca orar, usted va a decir, diablo cochino. No, hombre, ¿y el dominio propio? El diablo puede venir a hacer lo que usted quiera, pero mientras usted tenga dominio sobre usted tranquilo, no tiene ningún problema. Se metió. Que se vaya a la imprudencia. Pero si usted se llena de ira, de enojo, cuando llega allá a la iglesia todos hermanitos, gloria a Dios, y usted, si supieran lo que me acaba de pasar, yo no tengo la culpa. Entonces, ¿qué ha pasado muchas veces? Y lo entendí. Que a veces por no tener el dominio propio suficiente, servimos mal. Fíjese de que se da cuenta que Pablo está exhortando a Timoteo en 3 cosas. Poder, que en otras versiones se traduce como fortaleza. Amor, pues amor es amor. Y templanza. Quiere decir entonces que Timoteo tenía miedo. Y por el miedo que tenía, ¿ustedes saben cuál es lo contrario de la fe? El temor. El temor es lo contrario de la fe. Entonces, Timoteo estaba pasando, tenía miedo, y el miedo le causó ser débil. Le causó no tener tanto amor. Y le causó no tener... ¿Por qué Pablo le dijo exactamente esas 3 cosas? Se las dijo. ¿Por qué no le dijo los 9 frutos del Espíritu? No, le dijo solo esos 3. Entonces, ¿por qué? Porque eran los que Timoteo necesitaba volver a encender, porque Pablo le dice, enciende el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, dése en cuenta cómo el temor nos puede a nosotros orillar a tener problemas espirituales, porque el problema de Timoteo era espiritual. Entonces, la obra desgasta, yo sé que la obra desgasta, porque uno en un momento llega a cansarse. Pero para eso está el Señor, pues, para fortalecernos y seguir en la obra. Entonces, fíjense que la templanza, vamos a buscarlo, es uno de los frutos del Espíritu. Vámonos a Gálatas capítulo 5. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que son 9 frutos del Espíritu. Ahí en Gálatas capítulo 5 nos vamos a ir al verso 22 y 23. Para que hablen ustedes un poquito, quiero que alguien me lea el versículo 22 y 23 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Fíjese, frutos del Espíritu, dice. Y quiere decir entonces que Timoteo sí estaba pasando un problema espiritual. No estaba dando fruto de templanza, porque la templanza es un fruto. Entonces, ¿qué necesitaba Timoteo para volver a dar ese fruto? ¿Verdad? Necesitó una exhortación. Necesitó que alguien llegara y le pusiera las manos y le dijera: levántate, sigue adelante. Por eso es tan importante, hermanos, que entre nosotros como iglesia, como hermanos que somos, nos fortalezcamos unos a otros. Entonces, también les pongo esta tarea a ustedes. No esperen que solo el pastor les llegue a imponer manos y, ay, si no viene el pastor, no es ese el objetivo de Dios. Sino el objetivo es que nos fortalezcamos. Por ejemplo, Roberto vive aquí en la zona 6, aquí con el hermano Walter. Si yo no puedo venirme desde San Miguel Petapa, pero está Roberto, entonces Roberto puede ir con el hermano Walter, imponerle manos y fortalecerlo en el nombre del Señor. Amén. Igual el hermano Walter, y para acá y para ahí, y así como se pueda. ¿Me entienden? O sea, no es el pastor, no son las manos del pastor las que van a fortalecer, no, sino es el Señor el que nos va a fortalecer, ¿me entienden? Entonces, yo tengo mis responsabilidades y claro, yo tengo que visitarlos, conocerlos y todo. Pero en algún momento de angustia, hermano, no espere que yo llegue. Llame al hermano más cercano, si también está preparado para eso, ¿verdad? Entonces, dese en cuenta que entonces Timoteo no estaba dando fruto de templanza. No tenía fortalecido su espíritu. También le habló del amor. Y ahí leímos al principio que dice: el fruto del espíritu es amor. Entonces, dese en cuenta que aquí lo que está pasando es de que hay veces que nosotros empezamos a debilitarnos en nuestro espíritu, y cuando nos debilitamos en nuestro espíritu, empiezan a pasarnos a nosotros cosas como el temor. ¿Cuántos han tenido temor en algún momento? Amén. Temor de cualquier cosa. Cualquier cosa puede uno tener temor. Entonces, qué importante es entonces la vida espiritual. Quiere decir que si nosotros mantenemos nuestro espíritu encendido con el fuego del Señor, avivado, porque dice avivado, en otras versiones dice despierta, dice el don, el fuego del don de Dios. Quiere decir, hermano, que hay un momento donde usted puede empezar a caer. Hoy hablábamos con mi hermano y ustedes han visto que hay gente que muere de hipotermia por estos fríos. Pero ustedes saben que la muerte a través de la hipotermia no duele. Porque mi hermano me compartía que hay un momento en donde usted empieza a tener sueño. O sea, usted tiene un gran frío, pues. Pero hay un momento en donde el cuerpo empieza como a desconectarse. Y usted se duerme. Entonces usted se muere dormido. Ya no siente. Espiritualmente podemos estar pasando por una etapa en lo que, sí me está doliendo un poco, pero llega un momento en donde usted se duerme. Y espiritualmente cae muy bajo. Entonces, por eso a veces, hermano, en la iglesia, el Señor a veces pone en mi corazón prédicas de mucho avivamiento, de mucho fuego, de mucha... ¿Cuántos estuvieron que en la última prédica que somos alegres? Uy, ya sentía que me lo decían triste. Dije, pues no puede ser, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay ocasiones donde el Señor nos va a guiar en una prédica magistral, como esta, por ejemplo. Magistral me refiero a que vamos a aprender detalladamente qué es lo que está sucediendo. En otras ocasiones el Señor nos va a llevar a una guerra espiritual, en otras ocasiones nos va a llevar en un avivamiento, y de repente el Señor en un momento nos lleva solo a adorar. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy el responsable de lo que el pueblo necesita. O sea, yo soy el responsable de darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Entonces, estamos viendo que el fruto de la templanza es un fruto del Espíritu. Entonces, si usted quiere dar fruto del Espíritu, que es la templanza o dominio propio,
usted tiene que estar bien espiritualmente. Entonces démonos cuenta, a veces que hay personas que sí tienen la capacidad de controlar sus emociones. Por ejemplo, en las empresas, llega de todo tipo de quejas al gerente. ¿Cómo actúa el gerente? Y hay gente que dice, no, es que mi jefe es loco, ese solo gritándole a todo el mundo. Pues, él no tiene dominio. No tiene dominio. No tiene dominio propio. Y quiere resolver todo con gritos. ¿Y saben con qué lo quiere resolver? Con el poder. Porque tiene el poder. Bueno, usted si quiere así, si no, lárguese pues, ¿verdad? Que le vaya bien. Si quieren, si no, no. Entonces, démonos cuenta que un mal liderazgo sin templanza puede arruinar vidas de las personas. Entonces, a ustedes papás, ustedes tienen que tener templanza con sus hijos, dominio propio. Yo no quiero ofender a nadie, pero el que se sienta aludido o el que le quede el saco con estos fríos, que se lo ponga. Pero hay cada loca en las colonias que le pegan unas gritadas a los niños. Y yo oigo, hermano, si se oye, hombre. Ya me tenés hartales. ¿Y la templanza? Si el niño la tiene harta, porque no lo ha sabido educar. Si lo tuviera bien educado, no llegaría a ese extremo. Si el hijo reconociera autoridad, que es usted sobre él no la tendría así. Mi hijo no. Y se acabó el tema. Ahí se acaba el tema. No. Punto. Pero aquellos papás que permiten que los niños empiecen, hazla así, hazla así. Yo conozco un mi familiar muy cercano, que es así. Y está con la mamá, hazla así. Hasta que llega el momento donde la mamá dice, ¿sabes qué? Andate. Fíjense. Entonces, démonos cuenta también, hermanos, que en nuestro hogar podemos no estar aplicando el dominio propio sobre nosotros y podemos estar perjudicando a otras personas. En lo ministerial, si yo no tengo dominio propio, yo voy a lastimar a las ovejas y ¿sabe qué es lo peor? Que no son mías, son de Dios. Una persona que ya no está en la iglesia dijo que a mí me hacía falta carácter. Dije yo, ¿alguno de ustedes yo les he gritado? ¿En la iglesia? Solo cuando digo un grito de júbilo. Ese es distinto. Yo nunca le he gritado a ninguno de ustedes. Nunca. Ni les he dicho, hermano, si te gusta, si no, date. Nunca. Yo les he tratado, vamos a platicar, platiquémoslo. Y hemos hecho, lo más que yo les he dicho es, platiquémoslo, oremos, o veámoslo más tarde, así. Pero yo nunca, mucho menos yo nunca regañaba a ninguno. Es que yo no soy su papá, hermano. Quisiera de repente quitarme el cincho, pero yo no soy su papá, pues. Parece que le hicieron falta un par de cinchazos todavía, pero no. Entonces, si yo no tengo templanza, puedo arruinar la vida espiritual de ustedes. Puedo cortarles el proceso que ustedes llevan. Por ejemplo, Roberto lleva por alrededor de 3 años y medio por ahí en la iglesia. ¿Qué pasa si Roberto empieza con un montón de ideas bonitas y todo? Y yo digo, ¿qué? Y llego y le digo, mira, Roberto, espérate, hombre. O sea, si se lo digo de una mala manera. Puedo cortarle el proceso espiritual que él está teniendo en la iglesia. ¿Qué pasa? Se enoja y en el peor de los casos dice, ya no voy a ir a ningún lado. Y búscame ahí, Billy, por favor, Ezequiel capítulo 2. Y les voy a demostrar, hermanos, que está escrito en la palabra la responsabilidad que todos nosotros llevamos. Esto lo leí un día que tuve un sueño y el Señor me levantó de madrugada y me dio la palabra que yo tenía que leer. Y a mí me asustó lo que vamos a leer. Porque, hermanos, todos nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y es hablarle la palabra a todas las personas que ustedes conocen. Y hoy les voy a dejar a ustedes el versículo donde dice claramente qué es lo que nos va a pasar. Búscate por ahí. Es como por ahí del 20 o 19. Pero el 12 no llega al 10. Entonces por ahí del... Léelo todo. ¿El 2? El 2. Bueno, dice...
Esta es la versión del lenguaje común. Y dijo, hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Y entró espíritu en mí, luego que me habló y afirmóme sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y dijo, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, ¿acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una familia rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas de ellos ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas, y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo, no seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y como lo que yo te doy, y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro. Y extendió delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y había escritas en él flechas y lamentaciones. Ven, no es ese, pero sí es el siguiente. Miren, pues, pero escuchen lo que le está pasando a Ezequiel. Ya vieron lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel. Usted vaya a hablarle. Miremos, búscate en el 3 lélogos y después me lo decís. Donde dice la palabra de que sobre nosotros va a ser puesta la sangre de aquellas personas a las que ustedes y yo no le hablemos del evangelio. Ahí lo va a buscar, él lo va a encontrar ahí. Fíjese. Dice, tú ve y el mandamiento es ir a hablar, hermano. ¿Y qué le está pasando a Timoteo? Timoteo en algún momento se desilusionó. Se amargó, se frustró, lo que quieran. Y dejó de tener el fuego que tenía con la gente porque Timoteo predicaba. Y fíjense que Pablo le está yendo a salvar la vida a Timoteo, enviándolo otra vez a hacer lo que tiene que hacer. Y con nosotros también tiene que pasar lo mismo, hermanos. ¿Ya la encontraste por ahí? Ya, ahorita solo te voy a leer, el 18 y el 19 solo te voy a leer la versión reina, ¿no? ¿Lo tenés ahí, Raúl? Sí, léelo, por favor. De las Américas dice, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Mire, se da cuenta lo importante que es el evangelismo. Y por eso, hermanos, mire, si usted está agradecido con Dios porque hubo alguien que lo invitó a la iglesia o alguien le habló, usted tiene que hacer ahora lo mismo. Porque el Señor está claro diciendo lo que está pasando ahí. Fíjense, es cierto, el impío va a morir. Pero si usted estuvo enfrente de ese impío y usted no le habló, la sangre de ese impío va a ser sobre usted. Qué duro. Qué dura la palabra que Dios le está dando a Ezequiel en ese momento. Y fíjese que Dios le está hablando a Ezequiel y le dice, te voy a llevar, y de repente ni te van a hacer caso. ¿A cuánto les cae mal cuando le da una palabra a alguien que no va a la iglesia y no les pone caso a ustedes? ¿Duele o no duele? Sí. ¿Lo pone enojado uno o no lo pone enojado? Sí, sean sinceros. Que digan que van a llegar y no llegan. Ahí paso por vos. Ya no está. Duele, hermanos. Pero ¿saben cuál es el mandato? El mandato es hablar la palabra. Si van o no van, esa ya es decisión propia. Usted tiene que insistir. Pero usted hable la palabra. No se quede con aquello de, no va, hombre. Como alguien me dijo, no, estos no van a cambiar, estos no cambian. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe eso? Lo que tenemos que hacer el mandato es hablar. Y le va a doler, hermano, nos va a doler algunas contestaciones y todo lo que usted quiera, pero ahí es donde entra, mire, la templanza, el dominio propio. No se ponga taco a taco con los que usted evangeliza. Es que, mira, hermano, empieza a hablarme y empieza a maltratar a los cristianos. Sí, pero usted tiene dominio propio. Usted tiene el fruto de la templanza.
usted va a saber dominar la situación que está pasando en ese momento. No se ponga la ira en usted. Si él saca una espada, usted no saque la espada. Si él le tira fuego, usted échele agua. ¿Me entiende? Y eso también es en los matrimonios. Eso es en los matrimonios también. Hay que tener templanza. Hay que tener sabiduría. Entonces, dése cuenta lo maravilloso que Pablo está yendo a hacer con Timoteo, solo porque le está yendo a imponer las manos y le está haciendo una exhortación. Ahora, vámonos a Proverbios capítulo 16, en el verso 32. Y ahí Salomón, hermano, aquel Salomón que pidió y clamó sabiduría, nos va a decir algo que nos va a estremecer. Y va a darse usted cuenta la magnitud de la importancia que tiene el dominio propio, la templanza en uno. ¿Qué va a pasar si tenemos templanza? Y Salomón lo dice muy claro en Proverbios 16, en el verso 32. Si alguien lo tiene, me lo lee. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Ahí estamos. Mira lo que dice. Dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Y dice, mejor es el que tiene dominio de su espíritu que el que conquista una ciudad. Mire la gran importancia que Salomón el hombre más sabio, mire lo que está diciendo. Mire, ahí está hablando de la templanza, está hablando del dominio propio, está hablando de que el espíritu debe de gobernarnos a nosotros, no la carne. Porque perdóneme, pero sus momentos de ira, de enojo y de frustración y todo lo que usted quiera, eso es un fruto de la carne. Porque así dice la gente, ¿eh? Y se me salió la carne. El apellido. Se me salió el rochoy. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ahí es donde entra el dominio propio. Ahí es donde usted, aquí no se puede parquear, señor, aquí no se puede parquear. Pregunte entonces dónde. ¿Qué hace usted cuando le dicen así? Estos creen que la calle es de ellos. ¿Qué creen? Que no sé qué. No, hombre. Entonces miren, un hombre de Dios con templanza va a hacer cosas grandes. Y no digamos una iglesia con templanza va a hacer cosas mayores, mayúsculas. Entonces, dése cuenta entonces lo importante que es, en primer lugar, si nuestro espíritu se empieza a apagar, hermano, en el Señor, va a empezar a pasar todo lo peor en su vida. Me refiero el temor. Usted va a empezar a ya no creer. Es que tantos años que llevamos y no pasa nada. Es que esto no sé qué. Y hay muchas cosas que giran alrededor de lo que Dios todavía no ha contestado, hermanos. Entonces, debemos de mantener nuestra fe. Debe de mantenerse intacta nuestra fe. No, usted no va a determinar, hermano, si las cosas deben de pasar o no, porque el que tiene la última palabra es el Señor. Usted tenga fe, pero entienda que ya hablamos la vez pasada de la soberanía de Dios. Es el que tiene la potestad sobre todo. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque tenemos que ir a buscar a un pueblo. Hay un pueblo que nosotros debemos de ir a buscar. Pero ¿qué va a pasar? Y con todo respeto, yo admiro a los mormones y a los testigos de Jehová, que eso sí salen a tocar las puertas a ustedes. Y eso sí va pasando uno. ¿Le podemos hablar? ¿Le podemos decir? Mire, le regalamos una guía telefónica. Mire, pues, nosotros no hemos salido a tocar puertas. Así, literalmente ir a tocar puertas. A los compañeros de trabajo les hemos platicado, que es nuestro círculo más cercano en el trabajo, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros tenemos que tener el dominio propio de ir a tocar puertas
Y aunque usted lo escupan y lo maltraten o le tiren agua caliente o fría, usted seguir con la misma convicción y la fe de que usted está haciendo el trabajo del Señor. Porque eso es lo que le está pasando a Timoteo. Pablo está orando por él para que continúe su ministerio. Porque Timoteo está flojito en ese momento. Entonces, yo lo que les vengo a decir a ustedes hoy es: necesitamos avivar el fuego en nuestros corazones para la obra del Señor. Eso es lo que les vengo a decir hoy. Y vamos a leer y se va usted a dar cuenta que usted tiene la capacidad para dominarse usted. Por ejemplo, mi papá tiene un ejemplo que dice él que lo ha practicado y lo escuchó de un pastor. Dice que a veces ya viene del trabajo manejando y viene molesto. Y una vez escuchó que un pastor venía predicando y le dijo: mire, cuando usted se sienta enojado, empieza a hacer una retrospectiva de qué fue lo que lo enojó. Porque lo que lo enojó no es el carro que se le acaba de atravesar ahorita, no. Ese fue algo adicional que usted lo hizo explotar, pero que lo enojó en el día. Porque se han cometido muchos errores en las casas, y por eso siempre dicen: los problemas del trabajo se quedan en el trabajo, y los de tu casa en tu casa. Tú no puedes llevar problemas de que tu esposa te hace mala comida a ir a regañar a los empleados porque se equivocaron en algo y tú empiezas a hacer el gran relajo. No, hombre, tú lo que tienes es hambre. Eso es lo que tú tienes, porque tu esposa te cocinó mal. Y si vas de la casa ya, tus empleados te enojaron, y tu esposa llega y no está en su casa, por ejemplo, se enciende el fuego en ti. Qué bueno que fuera el espíritu. Pero lo que te enojó no fue tu esposa, fueron tus empleados. Entonces dice: hay que hacer un retroceso del día para ver qué fue lo que me molestó. Eso sirve mucho. Y eso lo hace un hombre de templanza. Un hombre que tiene templanza lo hace. Sabe dominar los diferentes escenarios en donde se para. Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí con ustedes. Hoy estuve todo el día en el trabajo de mi hermano. Él vio todo lo que yo estuve haciendo y estuve viendo el mensaje, estuve viendo otras cosas que tengo que ver. Mañana estoy en otra situación. El viernes estoy orando por otros hermanos. El sábado me tengo que agarrar, como les dije en la noche, tengo que dar mi testimonio, pero yo sé que el Señor va a liberar a muchas personas ahí. Tengo que hacerlo. El domingo también tengo que hacer otra cosa. El lunes tengo que hacer otra. Entonces usted tiene que tener la capacidad de actuar de la misma manera en todos los lugares. De la misma manera me refiero a tener templanza siempre. Entonces, por ejemplo, en su casa, usted tiene que estar tranquilo, ¿verdad? Si se enoja con su esposa o con sus hijos, como dice, ¿verdad? Uno tiene que hablar las cosas. No espere que termine el día para arreglar la situación. Porque ¿cuántos se han acostado peleando? Puchica, de este lado solo querubines tengo, ¿verdad? Hermanos, nos hemos acostado peleando. ¿Y cómo duerme usted ese día? Si es que duerme, pues, ¿verdad? Porque hay unos que se quedan pensando en el problema todo el día. Y hasta empiezan a analizar cómo se van a fusilar a su esposa el otro día. No, hombre. Entonces, no espere que termine el día. Yo no estoy diciendo que no van a haber problemas. De una vez les digo eso. Cosas adversas van a haber siempre. ¿O no, hermano? Es que aquí le vamos a empezar a administrar lo que no habla. Entonces sí hay problemas, hay cosas feas, pero las podemos hablar. Las podemos hablar. Entonces, cuando usted empiece a demostrar la templanza en su hogar, sus hijos se van a acercar y van a decir: mi papá es una persona a la cual yo puedo llegar a contarle la travesura más grande, que yo sé que me va a decir, ya sé que me va a castigar, va a decir el niño, ya lo sé, eso ya lo sé, yo sé que merezco un castigo, pero sé que me va a decir algo más. Entonces, ¿será que sus hijos se acercan a usted a decirle: mira, quebré tu jarrón que te gusta? O sea, los niños tienen que reconocer en nosotros
que somos gente que dominamos nuestras emociones. Es cierto, de repente un su padre enalgado hay que darle porque tampoco es gracia, pues, ¿verdad? Pero no con ira, a eso me refiero. No con ira, con sabiduría. Explicarle por qué y darle, pues, lo que merece, ¿verdad? Para enalgadas bien puestas. Y estuvo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que Dios nos trata a nosotros? ¿Cómo cree usted, cómo se imagina usted, por ejemplo, vamos a irnos, quiero que utilice un poquito su imaginación. ¿Cómo se imagina usted a Dios cuando usted llega a pedirle perdón a Dios por el mismo pecado que viene haciendo durante 50,000 años? ¿Cómo cree que Dios está? ¿Cree que Dios está así, con las manos cruzadas, así, viéndolo fijamente? O más aún, que lo está viendo así para abajo, como que usted es cucaracha. ¿Cómo nos verá Dios cuando llegamos a pedir perdón? Ya se pusieron a pensar en eso. Y Percy es por lo mismo. Dios sí tiene templanza, porque sabe corregirnos. ¿Cuántos han recibido corrección de Dios? Alégrese, porque dice que al que es hijo se le corrige. Y qué bueno que usted se arrepienta de lo que usted sabe que está haciendo mal. Pero lo que quiero llegar es esto: Dios a nosotros no nos agarra puros varazos, hermano. Perdóneme, pero Dios no es así. Dios no viene, pato. Dios le pega una patada. Hay papás que le pegan patadas a sus hijos, ni siquiera usan el cincho. Hay otros que me han contado de años anteriores que hasta los zapatos les tiraban. Lo que encontraban les tiraban. ¿Usted cree que eso es tener dominio propio? Eso es hacer el ridículo. Eso, perdóneme, hermano. Pero usted se puede dar cuenta que usted no tenía pero nada del Espíritu. ¿Por qué? Porque no conocía al Señor. Puede haberlo hecho en ignorancia. Pero usted que ya conoce al Señor no puede hacer ese tipo de cosas. Porque usted lo que está haciendo es debilitando su espíritu. Porque no tiene templanza. Entonces, imagínense yo, no me estoy haciendo la víctima, sino que estoy hablándole de mi responsabilidad, que yo tengo que escucharlos a todos ustedes. Una me va a llegar con un problema marital, otro me va a llegar con un problema económico, otro me va a llegar con un problema de enfermedad, pero ya los tres casos son distintos. Imagínense que viene un joven y me dice: mira vos, fíjate que yo estoy pecando con mi novia. Yo me voy a sentir decepcionado, triste. Y después viene la hermana: hermano, pues ya que puedo orar por mí, fíjese que mañana me van a dar una respuesta. Ay, hermano, usted lo que está haciendo. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo no puedo hacer eso. Hay que tener dominio propio. ¿Y saben por qué se los digo? Porque algún día, cuando la iglesia crezca, si el Señor lo permite, ustedes van a tener que ayudarme a aconsejar a las personas. Póngase que venga usted y yo agarre a Gaby y a Gaby le digo: mire muchacha, acompáñeme porque vamos a ir a aconsejar a una pareja que está en problemas. Empieza la hermanita a contarnos sus aventuras con su jefe. Pero venimos nosotros de hombres, nos quedamos viendo con mi hermano. Y en nosotros empieza a brotar una raíz de amargura de carne. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a poner del lado del esposo o nos vamos a quedar en el centro? Eso es difícil, hermano. Por eso cuando se pide consejería llegan los esposos: es que mi esposa, no, es que tú, es que vos, es que aquel. Ahí es donde hay que tener dominio, hermano. Porque usted no se puede poner en ningún lado. Usted tiene que ir con la palabra a aconsejar sabiamente. Entonces, es complicado, hermano, que no tengamos templanza, que no tengamos el fruto del Espíritu. Y voy a terminar con esto. Vámonos al Salmo 103, adelantito. Y vamos a ver cómo David, hermano, está haciendo una oración un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a oír. Este es un salmo que ustedes se lo saben bien. Y David empieza diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. ¿A quién le está orando David?
a su alma. ¿Y su alma de quién es? De David. O sea, está diciendo, alma de David, yo David te digo que bendigas a Jehová. Eso es lo que está haciendo David ahí. Mire lo que está aplicando David, dominio propio. Le está diciendo a su alma, que es donde se generan las emociones, bendice a Jehová. Bendiga mi ser, su santo nombre. Y no olvides, le dice a su... Pero ahí no le está hablando al alma, porque el alma no tiene memoria. ¿A quién le está hablando ahí? A la mente. Y no olvides, le dice, ninguno de sus beneficios. Dice que le está hablando al alma, le está hablando a su ser y le está hablando a la mente. Está tratando la manera de establecer un balance y un dominio sobre él mismo. Él es quien perdona, le dice, todos tus pecados. Mire lo que está haciendo David. Se está ministrando él solito, pues. Entonces usted tiene que aprender a dominarse usted mismo. Porque, hermano, las personas que son de doble ánimo no crecen. ¿Por qué? Porque son como las procesiones. Damos 3 pasos, retrocedemos 2. Otros 3 pasos, pero usted después solo caminó 1. Porque vuelve a retroceder otros 2. Entonces, los que son de doble ánimo dicen que son como las olas del mar, que el viento la lleva por un lado, la lleva para otro, la lleva para allá, después la regresa otra vez. Entonces, hay muchos cristianos que son así. Ahí hay milagros, ahí hay prosperidad, nunca crecen, porque están siendo movidos por sus emociones. Entonces, yo aquí lo estoy invitando a usted a que usted tenga dominio propio. De una misma fuente no pueden brotar 2 aguas, hermano. Usted o maltrata o alaba al Señor, pero no puede hacer las 2 cosas. Entonces, con esa oración de David podemos darnos cuenta que nosotros debemos de ser los que debemos de tener un autocontrol, un autodominio. ¿Por qué? Cuando el Espíritu lo gobierna uno tiene ese control, uno tiene ese fruto. Y cuando usted tiene el fruto, usted puede tenerlo, usted puede darlo. Entonces, es fundamental, hermanos, que nosotros empecemos a entender de que van a llegar a la iglesia personas que un día lo saludan y otro día le tiran el pelo. Un día quieren hablar con usted y al otro no quieren saber nada de usted. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que su corazón sea sano desde ya, si es que ha sido lastimado por alguna persona en la iglesia. Y eso va a pasar siempre, hermanos, porque siempre vamos a estar recibiendo gente nueva que empieza como un bebé espiritual y hay que cambiarle su pañal, hay que darle su pacha y hay que esperar a que empiece a caminar solito y después ya le damos, ya camina solo y después ya hace otras cosas. Siempre vamos a tener este tipo de situaciones. Entonces, por sanidad de su corazón, hermano, van a haber personas que usted desde que lleguen ni lo conocen y usted ya les cae mal. Pero no se preocupe, es un síntoma normal de la gente que todavía no tiene frutos del Espíritu. Entonces yo hoy lo que vengo a decirles a ustedes con este mensaje es: avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Quite el temor. Ya les dije, lo contrario del temor es la fe. Si Timoteo tiene fe en lugar de temor, va a poder tener poder o fortaleza, va a poder tener amor y va a poder tener dominio propio. Entonces, yo los invito, hermanos, a que busquemos más al Señor. Metámonos más en intimidad. Pongámonos a cuentas con Él. No tengan temor de ir a decirle a Dios otra vez: vengo a decirte el mismo pecado. Usted tiene que dominar. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu. Entonces, hermanos, seamos firmes. Si usted va a seguir al Señor, ¿usted quiere seguir al Señor? Sígalo. ¿Le quiere servir al Señor? Sírvale. No claudique.
Le voy a decir una cosa, nunca ponga los ojos en mí. Nunca los ponga en mí. Porque yo soy igual que usted. Soy de carne y hueso. No estoy con esto pidiendo permiso para pecar. Pero un día puedo yo decirte algo incorrecto. Y tú dices, entonces me voy. No te vayas. Por eso dice, eso está, no sé si en Romanos o en Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. En Él tenemos que poner nosotros nuestra mirada, no en el pastor. El pastor solo es alguien que te ayuda, que te empuja, que te jala, que te guía, que te exhorta, que te pone a trabajar, que te dice, ¿querés servir? Sí, gloria a Dios, hace esto, nos puedes ayudar en aquello. Pero los ojos tienen que estar puestos en Cristo, no en mí. Ni en la hermana aquí, ni en la hermana allá, en nadie, solo en Cristo. Entonces, cuando nosotros pongamos nuestra mirada fija en Jesús, nuestras emociones no nos van a poder dominar. Porque aunque el pastor hoy me saludó mal o ni siquiera me saludó, yo sigo con los ojos puestos en Cristo. Eso no me afecta. Entonces, ¿y por qué me está diciendo todo esto, hermano? ¿Qué se anda tramando usted? Porque ya sé que cuando me da un tema así algo me va a resultar. Que el Señor está poniendo en mi corazón algo muy fuerte para el próximo año. No estoy guardando nada, ni es un secreto, sino que es una nueva forma en la que vamos a trabajar. Y necesitamos que ustedes estén firmes en la fe. Firmes en que sí quiero servir. Firmes en que yo no voy a dejar a Cristo. Firmes en eso. Entonces, este era el tema del día de hoy. No sé si alguno quisiera aportar algo que a mí se me haya escapado o haya hecho una mala interpretación. O alguien que quiera aportar algo. Es el tiempo para hacerlo. Dominio propio, hermano Walter. Difícil, ¿verdad? No, estuvo bien el tema. Es ampliamente conocido por todos, ¿verdad? Que saber las escrituras tiene que... Cuando la lee uno, ya uno ha visto los capítulos, ¿verdad? Y tiene que tener la certeza de eso, ¿verdad? Que nada ni nadie lo puede apartar del amor de Dios, ¿verdad? Y eso es muy pruebas, importante. Vienen pruebas, luchas en nuestras vidas, pero solo Dios es el que le da las fuerzas a uno, ¿verdad? Como dice Salmo 46, es la fortaleza de nuestras vidas. Roberto. Pues yo he aprendido mucho, pues, de que mi fortaleza la sigo cultivando por el amor de que le tengo al Señor, que le he conocido mucho, y que cuando tengo un tropiezo, espero que sea solo físico por fuera y que mi corazón siempre esté parado y dispuesto para servirle al Señor, que Él es el que me libera de todo y sujeto a Él, yo salgo adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que a aplicar el dominio propio y un consejo para esta guerra publicitaria que nos mandan y nos bombardean durante este mes, también hay que tener dominio propio para eso. Porque ¿cuánto les ha pasado que cuando van en el súper, mire, le tenemos este queso extraordinario que no lo quiere probar? Y usted está así, gracias. Mire, le tenemos este que... Así le salen a uno. Pucha, que si uno no está listo, y a mí si algo no me agrada mucho, es que cuando voy con mi mamá en el súper, yo voy y la voy acompañando, ¿va? Todas las que salen, y así hasta concentrado de perro creo que me han ofrecido. Pero dele, total que yo paro probando todo, hermano. No, hombre, entonces hay que tener cuidado porque, sí está rico, ¿dónde está esto usted? ¿Dónde está? Entonces, dominio propio. Compre, ya, le di un consejo hace como 2 o 3 semanas. Ahorita que le dan su aguinaldo, un poquito más de dinero, primero paguen las deudas. Paguen lo que deben y con lo que les quede, tengan un fin de año en el cual puedan compartir con su familia los alimentos en la mesa de una forma correcta. Primero paguen y después con el resto del dinero pues dispongan lo que tengan que disponer, pero con dominio. ¿Por qué? Porque yo no quiero verlo después en febrero, hermano, ore por mí porque mire la tarjeta la tengo así.
Imagínese. O sea, se da cuenta que hay cosas que uno mismo las provoca por no tener dominio. Entonces, hasta aquí llegamos hoy con el tema, hermanos. Espero que les sirva. Espero que sea edificante y que lo puedan compartir con